Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. Hoy venimos con un tema que me pidieron por Instagram. Considero que este tema es súper importante y que sí, puede que muchos ya sepamos que debemos hablar de esto, pero que igual de pronto no hay mucho conocimiento. Entonces hoy vamos a hablar sobre los riesgos de infección que hay cuando consumimos comida callejera. Va a ser muy general y podemos hacer una segunda parte donde profundicemos un poco más sobre los microorganismos que hoy les voy a mencionar. Sin embargo, siento que este es como el abrebocas a este tema y lo primordial para las personas que pues no son del área. Y para que digamos que podamos estar como en capacidad de estar atentos a estos aspectos que son importantes para poder prevenir este tipo de infecciones alimentarias. Ustedes se preguntarán qué puede tener en común una cocinera de principios del siglo XX y la comida callejera que disfrutamos hoy en día. A inicios de 1900, Mary Mallon, conocida como María la Tifosa, se convirtió en el primer caso documentado de portadora asintomática de fiebre tifoidea. Sin saberlo, esta mujer, mientras cocinaba para diferentes familias acomodadas en Nueva York, propagó la enfermedad, causando docenas de infecciones e incluso muertes. Esto cambió para siempre la forma en que entendemos la transmisión de enfermedades a través de los alimentos. Este caso histórico lo quise traer porque destaca la importancia de la manipulación higiénica de los alimentos y la conciencia sobre las enfermedades transmitidas a través de estos. En la actualidad, el consumo de comida callejera sigue siendo una práctica muy común en muchas ciudades y en muchos países. Sin embargo, es fundamental que podamos estar informados sobre los posibles riesgos asociados, considerando que las condiciones de preparación de estos alimentos y el almacenamiento de estos pueden no ser las óptimas, lo que va a aumentar la probabilidad de contraer infecciones gastrointestinales o intoxicaciones alimentarias. El comercio callejero de alimentos tiene raíces históricas e implicaciones socioeconómicas y culturales complejas para muchos países. Y a pesar de esto, se deben considerar los aspectos relacionados con la seguridad, porque los alimentos en este tipo de lugares a menudo se preparan y se venden en condiciones inadecuadas, sin control legal ni vigilancia sanitaria, por lo que el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos es muy alto, siendo la contaminación microbiológica, principalmente bacteriana y viral, una preocupación importante en materia de salud pública. De acuerdo con cifras de la OMS, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan 2.2 millones de muertes al año en los países de bajos ingresos y 1.9 millones de ellas en niños. Las características de los puestos de venta, de los vendedores y también de la preparación de los alimentos callejeros son los 3 puntos principales que pueden ofrecer un riesgo para la salud de la población. Por ejemplo, si en la preparación de este tipo de alimentos no se usa agua potable, o si no se siguen prácticas mínimas de higiene y adecuada manipulación, o si no se limita o se previene la contaminación ambiental, va a aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Además, los alimentos pueden contaminarse con microorganismos a lo largo de la cadena de producción, desde el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, la exposición y la preparación hasta el momento de servirlos para el consumo. Los principales problemas en estos casos son las malas prácticas de higiene de los manipuladores de alimentos, la ausencia de agua potable, la infraestructura inadecuada, el almacenamiento de alimentos a temperaturas que favorecen el crecimiento microbiano, la exposición a animales domésticos, incluidos roedores e insectos, y la contaminación ambiental por exposición de los alimentos. Les voy a plantear el siguiente escenario. Una persona tiene su puesto de comida en la calle. Ustedes no saben si esa persona se lavó las manos después de que entró al baño. Luego esta persona vuelve, retoma su trabajo como si nada y ya está. Igual, realmente no nos podemos limitar a esto en los puestos de comida callejera, porque ni siquiera en un buen restaurante, por más que sea el mejor restaurante, ustedes van a tener garantía de esto. Pero también debemos pensar como en la cantidad de factores que se suman en los puestos de comida callejera.
Antes de entender más a fondo por qué estos puntos son importantes en relación con la transmisión de enfermedades a través de los alimentos, es importante que entendamos que las enfermedades transmitidas por alimentos se pueden clasificar en intoxicación alimentaria o en infección gastrointestinal. La intoxicación alimentaria se produce por consumir alimentos contaminados con toxinas producidas por microorganismos, como bacterias principalmente. En estos casos hablamos de toxinas preformadas por bacterias como Bacillus cereus y por Staphylococcus aureus, siendo importante considerar que estas toxinas son resistentes a altas temperaturas, por lo que generalmente recalentar los alimentos no va a garantizar que nos estemos deshaciendo de ellas. Generalmente el inicio de síntomas en la intoxicación alimentaria es rápido, entre 1 a 6 horas después de que consumimos el alimento, y no necesariamente va a haber una infección en el cuerpo, porque el problema va a ser resultado de la toxina que ingerimos. Por otro lado, en la infección gastrointestinal, esta va a ocurrir por consumir alimentos que estén contaminados con microorganismos vivos, que se van a multiplicar en el tracto digestivo. Generalmente, el inicio de los síntomas va a ser más lento, usualmente entre 12 horas y varios días después de la exposición, y el agente infeccioso va a ingresar al cuerpo, se va a reproducir, se va a multiplicar y va a provocar el daño. Entonces tenemos que en las infecciones de acción rápida, es decir, de 1 a 6 horas, el microorganismo ya se ha reproducido en el alimento y ha liberado las toxinas. Es decir, estamos hablando de intoxicación alimentaria, mientras que en los casos de aparición media tardía se va a dar el consumo del alimento que contiene el microorganismo se reproduce en nuestro tracto gastrointestinal y allí es donde se da la liberación de las toxinas. Generalmente en infecciones que se dan mayor a un tiempo de 16 horas, hablamos de que las bacterias más asociadas son Campylobacter jejuni, Clostridium species, Escherichia coli, que dentro de Escherichia vamos a encontrar diferentes tipos: la enterotoxigénica, la enteropatogénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteroagregativa y la enteroadherente difusa. Si quieren podemos realizar solo un capítulo dedicado a E. coli y a sus diferentes formas de patogénesis, porque además cada tipo de E. coli va a tener una preferencia epidemiológica y la proporción de los patógenos va a variar de región a región. También dentro de estas bacterias asociadas a infección gastrointestinal tenemos especies de Shigella y especies de Salmonella. Sin embargo, las 3 causas bacterianas más comunes van a ser Salmonella species, Shigella species y Campylobacter species. Es súper importante considerar que para que ocurra una enfermedad transmitida por alimentos, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad vaya a ocurrir. En la mayoría de los casos, el patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como para causar una infección o para producir toxinas. Por otro lado, el alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, es decir, debe presentar características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. Otro punto importante que debemos considerar es que el alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante un tiempo suficiente para que el organismo patógeno se multiplique o produzca la toxina, y diferentes condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación o la producción de la toxina sea favorecida. Y por último, debe ingerirse una cantidad suficiente del alimento conteniendo el agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada. Volviendo de nuevo a los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta en relación a los puestos de comida callejera y a los vendedores, tenemos que respecto a la manipulación de los alimentos, muchos vendedores pueden ser portadores de patógenos como E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, y que eventualmente van a transferir estos microorganismos a los alimentos y por ende a los consumidores. Las manos de los manipuladores de los alimentos van a ser el vehículo más importante para la transferencia de estos microorganismos desde las heces, la nariz y la piel a los alimentos. Por otro lado, también tenemos la falta de instalaciones para el drenaje de líquidos y la eliminación de aguas residuales y la basura, por lo que estos desechos que se pueden arrojar en las calles o en alcantarillas cercanas pues van a interactuar con diferentes animales, como por ejemplo roedores. También van a configurarse como puntos de reproducción para moscas y van a ser el medio para el crecimiento de diferentes microorganismos, por lo que también es un punto importante a evaluar
que estos puestos tengan, digamos que un buen manejo de sus residuos que generan. Otro factor importante que ya hemos mencionado que va a influir en la contaminación de los alimentos y que contribuye a que aumenten aún más es la temperatura de almacenamiento de los mismos. Tenemos, por ejemplo, que la preparación de los alimentos se da mucho antes de su consumo. Puede que los alimentos se almacenen a temperatura ambiente, que se refrigeren y que luego sean recalentados de forma inadecuada. O incluso podemos tener alimentos con cocción insuficiente, por lo que estos también se identifican como factores claves que van a contribuir a los brotes de intoxicación alimentaria. Diferentes estudios han informado que mantener los alimentos a altas temperaturas ambientales durante largos periodos de tiempo contribuyen a la aparición de brotes de intoxicación alimentaria. Y es muy común que en estos puestos los alimentos se mantengan durante varias horas a temperatura ambiente después de cocinarlos. Y esto incluye incluso mantenerlos durante la noche a temperatura ambiente hasta que se venden, por lo que pueden albergar altas concentraciones de poblaciones microbianas. En resumen, se crean condiciones favorables para el crecimiento de diferentes patógenos. Tenemos incluso que un estudio en Bogotá reveló que más del 30% de un grupo de manipuladores de alimentos examinados eran portadores de microorganismos patógenos como Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica y Shigella species. Y aunque las bacterias son generalmente responsables de las enfermedades transmitidas por los alimentos, los virus causan también la mayoría de infecciones en todo el mundo. Enterovirus humanos como el norovirus y el virus de la hepatitis A, que se transmiten por vía fecal-oral, son causa predominante de enfermedades transmitidas por los alimentos. Sin embargo, rara vez se diagnostican, considerando las herramientas analíticas y de diagnóstico que se tienen donde se presentan la mayoría de casos, considerando que son países de bajos ingresos. Y me parece importante traer a colación que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es decir, la FDA, ha identificado 6 patógenos altamente infecciosos que causan enfermedades graves y que pueden transmitirse fácilmente a través de los trabajadores de la industria alimentaria. Esto en general, no solo en los puestos de comida callejera. Estos 6 patógenos transmitidos por los alimentos se conocen como los 6 grandes e incluyen los norovirus, el virus de la hepatitis A, bacterias como Salmonella typhi, Shigella species, Escherichia coli productora de toxina de Chiga y Salmonella notifoidea. Respecto a la presentación clínica de las enfermedades transmitidas por alimentos, sean intoxicación alimentaria o enfermedad gastrointestinal, los síntomas incluyen náuseas y vómitos, diarrea sea acuosa con sangre y entendemos diarrea como la deposición de 3 o más veces al día o una mayor frecuencia de la normal de acuerdo con la persona. También vamos a tener dolor abdominal o cólicos, gases o distensión abdominal. Esto dentro de los síntomas gastrointestinales. También podemos tener síntomas sistémicos como fiebre y escalofríos, dolores musculares o fatiga general, dolor de cabeza. Y en casos severos, pues incluso el paciente podría llegar a la deshidratación severa, la cual puede ser muy peligrosa, especialmente en niños y en adultos mayores. Y generalmente vamos a tener casos leves, ¿sí? Que pueden resolverse con una hidratación adecuada, suerito, reposo. Sin embargo, va a ser súper importante buscar atención médica si aparecen signos de alarma como fiebre alta, diarrea con sangre, vómitos persistentes, deshidratación severa o dolor abdominal intenso, ya que podrían indicar una condición más grave que requiera un tratamiento especializado y sobre todo la identificación del microorganismo que está causando la infección, porque simplemente por la presentación clínica no vamos a poder identificar qué microorganismo está causando la infección. Ambos casos, tanto intoxicación alimentaria como enfermedad gastrointestinal, se van a caracterizar principalmente por la presencia de diarrea, por lo que se va a requerir un diagnóstico por parte del laboratorio clínico para la identificación del microorganismo, ya que, como les decía, las diversas causas de la diarrea aguda no se van a distinguir clínicamente. Y algo súper importante es que, considerando los tiempos de incubación de los microorganismos y del tiempo de aparición de la enfermedad, no nos debemos como fijar en lo último que comimos.
como así en la última comida que de pronto a uno le empieza el malestar y uno, ay, ¿qué fue lo último que comí? No, como que tengan presente que en los casos de la infección gastrointestinal, los tiempos de aparición pueden ser un poco más prolongados, por lo que hay que evaluar un par de comidas más atrás como para poder encontrar la causa o pensar cuál pudo haber sido la fuente de infección. La comida callejera no solo es una tradición gastronómica cultural, sino que también es un reflejo de diferentes dinámicas sociales y económicas de las ciudades. Sin embargo, como quise plasmar en este episodio, disfrutar de esos alimentos conlleva riesgos que no deben ser ignorados. Y no les estoy diciendo nunca jamás vuelvan a consumir alimentos en puestos callejeros porque sé que no se trata de eso, pero sí de que seamos precavidos y logremos identificar conductas de riesgo y lugares que de pronto no son tan convenientes. Desde los días de María la Tifosa hasta la actualidad, las enfermedades transmitidas por alimentos nos recuerdan que la higiene, la manipulación adecuada y la educación sobre seguridad alimentaria son pilares fundamentales para proteger nuestra salud. Las malas prácticas como la falta de agua potable, el almacenamiento inadecuado de los alimentos y el incumplimiento de medidas de higiene pueden convertir un simple antojo en una experiencia peligrosa con consecuencias graves para la salud. Entonces, ¿qué podemos hacer como consumidores? Primero, optar por puestos de comida que demuestren buenas prácticas de higiene. Asegurarnos de que los alimentos que se preparen y se sirvan sean en condiciones adecuadas. Y súper importante, lavarnos las manos antes de comer y mantener una buena higiene personal. A fin de cuentas, el consumo responsable no solo es una forma de cuidar nuestra salud, sino que también es una oportunidad para exigir mejores estándares en la preparación de los alimentos. Valoremos la riqueza cultural y gastronómica que la comida callejera nos ofrece, pero siempre con la seguridad como prioridad. En resumen, la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida que impacta tanto la salud individual como el desarrollo global, y aunque los riesgos mencionados han sido dirigidos principalmente hacia la comida callejera y ese ha sido el enfoque de este episodio, es importante recordar que estos mismos principios van a aplicar también en nuestras cocinas en casa. Mantener una correcta manipulación y almacenamiento de los alimentos, así como adoptar las prácticas de higiene adecuadas, van a ser esenciales para poder prevenir este tipo de enfermedades. Y ustedes ya saben, la prevención siempre va a comenzar con pequeñas acciones cotidianas que sumadas pueden marcar una gran diferencia. Y ustedes se podrán preguntar por qué en este episodio no mencioné o no abordé tanto los parásitos. Sin embargo, por fines prácticos, en este contexto decidí excluir los parásitos que también pueden causar infecciones gastrointestinales, porque generalmente los parásitos suelen estar más vinculados a contextos con problemas de saneamiento, ya sea por agua contaminada o por prácticas alimentarias específicas como el consumo de pescado o carne cruda. También están relacionados en contextos urbanos en países de bajos ingresos. Sin embargo, no son lo más común en términos o en el contexto del consumo de comida callejera. Además, las infecciones gastrointestinales por parásitos suelen tener un componente crónico subagudo, por lo que no son tan relevantes en los términos de intoxicación alimentaria o de enfermedad gastrointestinal aguda resultado de haber consumido un alimento recientemente. Entonces, si quieren, de igual forma podemos dedicarle un solo episodio a los parásitos. Los parásitos también son un gran mundo por explorar. Sin embargo, como se los he dicho, pues no es que deban ser ignorados en el contexto de las infecciones gastrointestinales, sino que tienen un perfil clínico y un perfil epidemiológico como muy particular que puede diferir en gran medida de las bacterias y de los virus, y que de igual forma tienen un impacto significativo en la salud pública y, como les mencioné al principio, en zonas con problemas de higiene y de saneamiento. Entonces, para poder completar como esta perspectiva de la seguridad alimentaria, también los podemos abordar en un siguiente episodio. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero que esta información sea de utilidad para ustedes, que
también aprendan mucho y que sobre todo esta información les sirva para poder ser prevenidos. Nos encontramos la otra semana en un nuevo episodio y pásense por Instagram @entretubospodcast, que allí también les estaré subiendo otro tipo de contenido para que estén muy pendientes, para que me sigan, para que me cuenten también qué les gustaría encontrar. Voy a estar súper atenta siempre a leerles. Muchas gracias por conectarse con Entretubos. Yo soy Balestra, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entretubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entretubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.